Bueno, gracias por darme esta oportunidad de dar un poco pues, la visión del campo que tengo yo desde el trabajo que desempeño en Cruz Roja. Soy, como estabas comentando, técnico de un servicio de orientación laboral, de una actividad que es el Plan de Empleo de Cruz Roja, que atiende a público en general, personas que buscan mejorar su vida, encontrar un empleo, salir de momentos de vulnerabilidad, dentro de los cuales pues, atendemos a mucha gente vulnerable. Y yo en particular pues atiendo a personas solicitantes de protección internacional, lo que se suele llamar refugiados, para entendernos así en las pocas. Por lo tanto, os voy a dar una visión que es un poco que os lleva a la reflexión de algunos aspectos. No pretendo dar datos, ni traigo aquí un listado ni una presentación sobre impacto económico ni porcentajes económicos, porque hay memorias del Ministerio y de varias fundaciones bancarias que son bastante completas y que podrán completar esta visión, pero sí que quiero que veamos un poco pues, en cuanto al impacto que es percibido en la sociedad que recibe al colectivo migrante, sobre todo pues, en la que es en nuestro país, y que nos lleve a la reflexión si ese impacto de determinados aspectos es un impacto real o realmente puede haber sido alimentado en algunos movimientos con ciertos intereses. También no pretendo profundizar en ello, pero sí dejar un poco esta reflexión. ¿De acuerdo? Si hay alguna consulta o algún aspecto que los que estamos aquí o los que os vayáis incorporando tenéis interés en profundizar o aportar un poquito más, pues por supuesto me paráis, me interrumpís y me hacéis cualquier tipo de consulta, ¿vale? Bien, sobre todo que vamos a empezar hablando del porcentaje, ¿no? O sea, hay un porcentaje muy alto de migración en nuestro país. Actualmente había un informe que hablaba pues, de rondar casi 6 millones de personas extranjeras residiendo en nuestro país con diferentes nacionalidades y por diferentes motivos. Y por lo tanto estamos hablando de un número muy grande de personas que no podemos referirnos como el migrante. O sea, es un perfil variado, de nacionalidades variadas, dentro del cual el 60% es gente del régimen europeo, o sea, de libre circulación. Ahora con la pérdida del Reino Unido, pues ya no será porque se pierde un porcentaje de población ahí, pero que hablamos de personas regularizadas con permisos de trabajo, con residencia y además de un porcentaje alto, no menos de un 20% de ese sector, que es con una finalidad quizá de retirada, personas jubiladas europeas que también residen en nuestro país, digamos. Luego hablamos de otros porcentajes de personas migrantes que han sido movidas por migraciones forzosas de otras nacionalidades extracomunitarias, pues por búsqueda de una mejora laboral o por situaciones convulsas socioeconómicas o políticas en sus países, y que quiero que pensemos que esa movilización hacia nuestro país y otros tantos es una movilización forzosa. O sea, se están desplazando a otros países porque necesitan mejorar su vida o huir de determinados peligros que perciben en su sociedad en este momento. En este sentido... Perdón, esos no están en el grupo de trabajo, en el grupo que tú has nombrado anteriormente, ¿no? He hablado del otro 40%. El 60%. No está en el grupo que tú has nombrado que venían con papeles. El régimen comunitario, hay gente que, por supuesto, también está movilizada. Su motivo es un motivo de mejora laboral. Mejora laboral. Y eso sí vienen con esos papeles que se necesitarían para poder acceder a una mejora laboral. Sí, está claro. Sí, pero con sus papeles de Europa, sin claro, problema. Son migrantes. Pero los que tú has nombrado en segunda instancia, los que has nombrado en segunda instancia vienen un poco por salir de países en conflicto, por ejemplo, por la protección familiar, claro, lógicamente. Hay otras situaciones. Al venir, perdón, voy a hacer un poquito de distinción. Cuando una persona viene de Europa, no digo que las situaciones no sean también de necesidad económica. Obviamente, ha habido una serie de países de la periferia europea que se incorporaron en los últimos años a la Unión Europea, pero que tienen situaciones laborales en las que todavía hay migración por mejora de empleo para progresar. Y ahí entran pues, un porcentaje alto de tenemos personas de Rumanía, de Bulgaria, de Polonia, la República Checa, es decir, hay un países y sobre todo de la esfera aproximándonos hacia la zona más bien de Rusia en las que hay migración bastante elevada de gente.
por mejora laboral, pero con la ventaja, si podemos llamarlo así, de que su situación está regularizada por ser europeos. Tienen permiso de trabajo y en principio no tienen que pasar la barrera del idioma, luego hablaremos, pero no es, su posibilidad de inserción laboral no es tan compleja, ¿vale? Luego pues tenemos un 40% de personas con regímenes extracomunitarios, se les aplica el régimen de extranjería. Tienen que acceder pues, con permisos de otro tipo, desde haber tenido algún tipo de contratación, solicitantes de asilo principalmente, hay un tapón en el asilo, personas que tienen que adquirir sus permisos de trabajo quizá por una estancia irregular previa en nuestro país y pasar un tiempo pertinente consigue. En fin, una trayectoria un poquito más convulsa en algunos momentos. Luego están reunificaciones familiares, obviamente hay un histórico de migración ya largo de nuestro país y hay bastantes personas de nacionalidades que históricamente pues, están viniendo y vienen con el tiempo tras sus familias. ¿De acuerdo? A lo que me quiero un poco centrar es cómo este flujo migratorio que nos hemos convertido hemos pasado de ser un país que antes de los años 80 emigraba la gente a ser uno de los 20 países receptores, sobre todo de migración. ¿Cómo es esto percibido en las sociedades? ¿Dónde está el debate? ¿No? Al final esto nos lleva al meollo de ¿y esto cómo impacta en nuestro mercado laboral? ¿Y esto qué nos cuesta? ¿Qué consumo de recursos públicos se está haciendo, ¿no? Por parte del colectivo, ¿no? ¿Y cómo afecta la cohesión de nuestra sociedad, la percepción de cohesión social? Y ahí es donde, pues bueno, está el gran debate, ¿no? Y las cifras y los estudios que son usados pues con los mismos datos sacan unas conclusiones, sacan otras. A lo que quiero decir es que es muy complicado encontrar un estudio económico que diga que hay una relación directa entre la entrada de migrantes y el impacto en estas tres áreas que he puesto, por ejemplo, que suelen generar preocupación en la población. No existe. La realidad económica es muy compleja, responde a ciclos, se ve afectada por pues cosas como pandemia, por ejemplo, y otra serie de factores que impactan sobre estas realidades socioeconómicas que no puedes relacionar directamente una cosa con la otra. Pero hay algunos datos que sí que te permiten llevar a la reflexión o incluso a acabar con ciertas ideas preconcebidas o bulos por ahí. En cuanto al área de cómo impacta la migración sobre el empleo, vamos a pensar que toda Europa, y España en particular, está sufriendo un envejecimiento de su población considerable. Entonces, bueno, un país para poder progresar económicamente necesita tener trabajadores en edad de trabajar. Y para cuando tiene un ciclo de crecimiento económico, necesita entrada de nuevos trabajadores a nuestro país, porque actualmente con el nivel de población, pues cuando ha habido ciclos de crecimiento, no ha sido suficiente para cubrir todos los puestos de trabajo con personas que había en ese momento interesadas en esos puestos de trabajo y disponibles en el mercado de trabajo. Entonces, vamos a pensar que debido a este descenso de natalidad que hay en el país, la entrada de migrantes no tiene necesariamente que estar siempre relacionada con una pérdida, nos roban los trabajos. No tenemos que pensar en esta línea, ¿vale? Se necesita entrada de personas para que un país progrese. La media de edad del migrante que llega a nuestro país es joven, es una persona en edad de trabajar, está por debajo de los 40 años. Es una persona que pensemos también que para moverse del país de origen se necesita tener un carácter, o sea, algo emprendedor que te mueve a decir, tengo que salir, tengo que mejorar mi situación, tengo que trabajar. Es gente que tiene esa iniciativa, en algunos casos es gente que ha tenido recursos suficientes para poder llegar aquí. Es decir, ha habido una selección de cierto migrante en ciertos países de origen. Ciertas personas con mayor vulnerabilidad no han podido salir de ahí. Pues estas personas se pueden encontrar con vulnerabilidad aquí, sobrevenida, pero han podido llegar, han podido encontrar los recursos para llegar a nuestro país, ¿vale? Entonces, avanzando un poco en el tema del empleo, el envejecimiento de nuestra población necesita la incorporación de mano de obra y no se está cubriendo con la natalidad propia del país. A largo plazo, pensemos que tenemos un sistema de protección en forma de pensiones que no puede ser sostenida tampoco por la población actual. La inmigración no es la solución entera, tiene que haber un aumento de población también en natalidad, pero
es una solución también porque incorpora población que cotiza y genera los ingresos necesarios para el pago de las pensiones que sustentan el estado de bienestar en nuestro país. Luego, hemos comentado, los perfiles que llegan a nuestro país, los que han llegado en los últimos 10 años a nuestro país, en muchas ocasiones han cubierto trabajos que ahí han generado una serie de debates. Hay personas que se han visto en competición con estos trabajos y han sentido que quizá pueda afectar a sus sueldos, es decir, al presentarse mayor número de mano de obra como yo, es posible que mi sueldo podría bajar, podría haber la ley de la oferta y la demanda. La realidad es compleja en este aspecto. La gente que llega no llega con la posibilidad de enfrentarse a la búsqueda de un empleo con las mismas condiciones que una persona que ya está instaurada, habituada con sus estudios en nuestro país. La gente llega y no puede acreditar estudios, todavía es muy difícil homologar, no existen, hablaré de ello, unas cauces, cuando hablemos de la cohesión social, que permitan demostrar ciertas capacidades técnicas, con lo cual se ha condensado bastante perfil de personas inmigrantes en sectores servicios, cuidados personales, trabajo agrario, sectores que el perfil de trabajador nacional ha ido abandonando históricamente poco a poco. No ha sido, por lo tanto, un impacto, yo lo veo como un impacto también complementario. Aunque no es un santo de mi devoción, pero el perfil de personas que está llegando y que encuentra su inserción laboral en el cuidado de personas, en los informes económicos comentan que han contribuido de manera muy importante a que las personas nacionales que se quedaban al cuidado, que eran los cuidadores de esas personas dependientes, esos menores, se han incorporado al mercado laboral. Entonces, de alguna manera indirecta, también el cierto perfil de personas migrantes que han llegado a nuestro país han permitido que las personas cuidadoras, sobre todo mujeres, hayan podido incorporarse también al mercado laboral de una forma más competitiva. En definitiva, nos tendríamos que cuestionar si cuando la gente comenta que vienen porque nos roban los puestos de trabajo, esto realmente es así. ¿De qué puestos de trabajo estamos hablando? ¿De qué empresas se puedan también estar aprovechando de esta situación? No quiero profundizar, pero cuando se produce una degradación de las condiciones de trabajo, cuando digo condiciones digo sueldos, nos tenemos que plantear, porque lo vemos desde el plan de empleo, cómo la vulnerabilidad de ciertas personas pueda ser aprovechada dentro de algunos sectores por algunas empresas, empresarios, y cómo se puedan producir ciertas situaciones de uso laboral que lleven a la degradación de las condiciones de un puesto de trabajo, de dejar de dar de alta gente, de empezar a emplear a personas sin contrato de trabajo, a no cotizarles. Es decir, ¿cuándo puedo yo abusar de esa manera? ¿Cuándo degrado yo realmente un puesto de trabajo? Cuando tengo gente vulnerable. ¿Pero eso es culpa del vulnerable? ¿O eso es culpa de una situación de abuso, de vulnerabilidad, de falta de ética, de falta de políticas activas de protección por parte también de un gobierno y de hacer algo punitivo a ese tipo de situaciones? Que todos un poco sabemos dónde se condensan, en los campos, en los trabajos agrarios, en los cuidados domiciliarios sin contrato, en los sectores servicios donde la gente no la están cotizando muchas de las horas que hacen. Sabemos que están ahí, tendría que haber también una política de protección. Yo no quiero que me exploten. Soy migrante, no quiero que degradar un puesto de trabajo. Quizá se está abusando, ¿no? También lanzo ahí esta idea. Otro aspecto que también lleva a la gente al debate, a la preocupación, que crea también opiniones variopintas, sería el consumo de los recursos públicos, ¿no? El inmigrante viene y se lleva las ayudas, uno de los bulos, ¿no? Se lleva todas las ayudas sociales. Vamos a ver, es otra forma rápida de determinadas bulos, de determinadas ideas, de crear la crispación social con algún interés, el que sea, no entraremos a cuál. Si miramos cuál es el mayor gasto social,
en partidas públicas de ayudas, estaríamos hablando de las pensiones y las prestaciones por desempleo. Eso es el gran gasto de las arcas públicas sociales. Y ahí los migrantes están muy poco representados. Muy poca gente migrante tiene acceso a una pensión y poca gente migrante, o sea, el consumo de las prestaciones por desempleo por parte del colectivo migrante en proporción con la población nacional no es muy representativo. Es decir, son personas que cotizan y tienen ciertos derechos a prestaciones, pero como hay mucha temporalidad en sus contratos, pues no sé, no estamos hablando de grandes prestaciones, de gran dinero largo en el tiempo. Entonces estamos hablando de un consumo de recursos en qué se está centrando, en ayudas sociales de apoyo para colectivos vulnerables que puedan estar recibiendo como cualquier otra persona vulnerable, pero se está engrandeciendo ese consumo por esa parte de ayuda, porque no es representativo del total de la economía. El consumo a nivel sanitario. A nivel sanitario, aunque se ha intentado siempre que la percepción de atención sanitaria esté vinculada a la cotización, pero es un tema universal. Es decir, ¿cómo le podemos negar a una persona una atención sanitaria? Yo creo que ya llega ahí el derecho de... Si empezamos a ver a las personas como recursos económicos, y solo te dejo entrar a nuestro país porque es un recurso valioso, porque pierdo población, la sanidad, a mi entender, debe ser universal. O sea, además, no se está contemplando un gasto sanitario centrado en un colectivo migrante muy alto. Hablamos de gente joven. La gente joven, en términos generales, no presenta las grandes patologías de edades más avanzadas que suponen un coste mucho más grande a la seguridad social. Hablamos de todo, pero un uso más racional del servicio médico cuando se necesite. ¿De acuerdo? Luego, quiero que reflexionemos también que las personas migrantes, en este tema de lo que nos cuesta, que se suele centrar en esto, no se suele tener en cuenta que las personas migrantes aportan. Esas personas compran, consumen, pagan los impuestos, se les retienen de las nóminas. Muchas ya hemos dicho que tienen un carácter emprendedor. Hay gente que crea sus puestos de trabajo, pagando sus impuestos, tienen trabajadores, porcentaje de ellos. Es decir, pensemos que cuando dicen cuál es el perfil de trabajador de nuestro país, es el autónomo. O sea, el autónomo es el gran número de trabajadores que hay en nuestro país, la pequeñita empresa. Y ellos, pues, mucha capacidad emprendedora en personas que llegan, porque hay gente que dio el salto, un salto muy grande que habría que cuestionarnos si seríamos capaces de dar nosotros, desde la comodidad de nuestro país actualmente. Y creo que, pues, bueno, al final, en forma de aportaciones a seguridad social, impuestos y consumos, el saldo en varios informes de tipo público no sale negativo. También quiero un poco llevar a una última reflexión de la cohesión social, es la percepción, esto es más complejo a nivel social, de percepción de la entrada de migrantes al país y cómo impacta en el resto de la población nacional. En términos generales, se echa en falta a nivel europeo, en general, aquí España no somos una excepción, una política comunitaria de integración de personas migrantes. Se va a salto de mata, la gente está entrando, se le tendrá más facilidad o menos facilidad en el acceso a un puesto de trabajo, va a ser más fácil tener un permiso u otro, pero no se está haciendo ningún esfuerzo reglado o procedimentado de contextualización y de integración en nuestro país. Esto está siendo una gran fuente de problemas. Es decir, no se está haciendo ninguna contextualización de entrada, facilitación de organismos, facilitarle a la gente el acceso al aprendizaje del idioma de manera estandarizada y gratuita, está fallando los procesos de reconocimiento de estudios porque está centrados en la obtención de documentos que desde nuestra perspectiva occidental europea es difícil de entender, pero tenemos un porcentaje de migración muy capacitado. O sea, que está llegando mucha gente con estudios. Hemos dicho que es un perfil heterogéneo. No vamos a pensar en el tipo de migrante que llega, que es analfabeto.
hay de todo. Y hay un porcentaje de gente muy potente a nivel curricular y la estamos desaprovechando porque no estamos dando las oportunidades de demostrar, acceder a la homologación de sus estudios. O sea, hay unos cauces legales, están en internet, es fácil consultarlo, pero cuando mi país está en guerra, yo no puedo ir a una universidad a pedir unas apostillas o a pedir unas copias de las notas, o no puedo demostrarlo. Yo estoy atendiendo a médicos que están haciendo certificados del CERVET de la hora, perdón, soy más mayor, de labora de cuidados a personas en residencias. O sea, van a ser auxiliares geriátricos en residencias, trabajo muy digno, pero perdiendo un profesional de la medicina. Lo estamos perdiendo. Estamos perdiendo ingenieros, estamos perdiendo gente que la vamos a emplear en trabajos de baja cualificación cuando podrían estar aportando en la primera línea de nuestra sociedad. Por un fallo primero de integración, tengo mucha gente de personas del este o de Siria, de Ucrania, situación ahora de Ucrania, con países que históricamente, pues ha pasado como en España, que ha habido mucha tradición de estudiar, que la gente tiene carrera universitaria masivamente, pero se desperdicia esas oportunidades. Arquitectos, gente que está costando mucho reconocerle sus profesiones. Aquí tenemos potenciales trabajadores de otro tipo. Y de ese otro tipo también hay mucha inmigración. Es decir, estamos perdiendo muchas oportunidades por no tener una política de integración, por no tener un sistema de reconocimiento de las capacidades profesionales en forma de pruebas o exámenes. Porque esto, si tú no me lo puedes demostrar con papeles, yo podría diseñar unas pruebas selectivas en las que tú pudieras superarlas y yo diera por válido que tú tienes ciertos estudios, ciertos conocimientos. En algunos países hay iniciativas, en el nuestro no, en Europa tampoco está muy a la cabeza. Luego también es verdad que el perfil de la persona migrante no facilita una primera inmersión tranquila y sosegada y formativa en nuestro país. La gente llega con urgencias económicas. Yo vengo habiéndome gastado todo lo que tengo probablemente o hipotecado a mi familia en mi país de origen. Para poder venir aquí, lo primero que yo pienso es que tengo que trabajar como sea y de lo que sea. Mucha gente llega así y esto hace que no aterricen ni planifiquen y que las situaciones de vivir un poco al margen de los recursos de integración en nuestro país pues se vayan prolongando en el tiempo. Eso pasa por la típica persona, tenemos también muchos, que lleva 10 años en nuestro país y no habla prácticamente el idioma. Se ha dedicado a trabajar. Me han llamado a trabajar en el sector agrario en Andalucía, me han llamado al norte, me he ido al norte. Es decir, esa persona no ha parado de trabajar, pero no se ha integrado. Solamente ha venido a trabajar. Con la idea, quizá, algunos, de volver a su país, pero la realidad es que el 70% no suele verse, porque la situación en el país de origen no suele mejorar. Hay sitios típicos de países que migran a España y son situaciones muy endémicas. Se quedan ahí durante mucho tiempo y la persona finalmente termina quedándose en nuestro país. Al final, lo que me gustaría un poco también es que tuvierais en cuenta cuando veáis esta grabación que hay datos, lo que os he dicho, variados del impacto económico, del impacto social, del impacto de recursos que no son tan fáciles. No es tan fácil decir, porque viene un migrante, yo he perdido una oportunidad de trabajo, o yo soy más pobre, mi país es más pobre porque ha venido mucha gente migrante. Esa relación no es directa. Es imposible demostrar que sea directa. Y es imposible plantearse el desarrollo de los países, incluido el nuestro, sin la entrada de migrantes. Es imposible plantearse un futuro. Lo que están fallando son las políticas migratorias. El cómo accede a la gente, el con qué documentación se permite acceder a la gente, el con qué contextualización a mi país le estoy dando a la gente. Estoy creando vetos, por abandonarles estoy creando ciertos vetos en determinada estructura. Y luego
por supuesto, el cortoplacismo, el querer sacar rédito económico, político, es más fácil también si hecho de alguna forma, esto es una opinión personal, cuando busco echar un poco la culpa de las situaciones a un culpable. Un culpable fácil y clásico histórico es inmigrante. Como es una amalgama, como es una idea, pero cuando tú eso lo aterrizas y lo pones cara, como nos pasa en nuestra entidad, te das cuenta que no puedes generalizar, que la gente quiere trabajar, que se aporta mucho a esta sociedad, se la enriquece mucho gracias a la llegada de personas de otras nacionalidades, y que también la gente que llega es gente, son personas como tú como yo, es decir, quitémonos la idea de que la gente que viene de fuera se tiene que ganar lo que este país le dé. Son personas con sus luces y sus sombras, como podemos ser cualquiera de los trabajadores y de las personas que estamos aquí en España, que en general quieren progresar, como nos pasa a todos nosotros, y que sin dar un mensaje buenista, pero que tenemos que sentar las bases como sociedad de tolerancia, de diversidad, de confianza y las bases políticas y educativas para que las personas puedan progresar dentro de nuestra sociedad. Y bueno, hasta aquí es un poco la idea que os quería transmitir. Espero que haya estado más o menos, mi discurso a veces es un poco... No, muy claro.